Bé, bona tarda. Em complau presentar-vos a Jacobo Sucari, que abans que res és un bon amic, això penso que ja és important. És també llicenciat per la Universitat de Tel Aviv, per la Universitat Autònoma de Barcelona, té un doctorat per la UB i ara és professor de Belles Arts. Sucari, a part d'això, d'aquest fonament, és un gran documentalista. I un documentalista amb sobre una sèrie de temes que són tots molt punyents. És documentalista sobre les qüestions urbanes, la qüestió de la comunitat urbana, és documentalista de la memòria històrica i té documentals també sobre qüestions que tenen a veure amb l'arquitectura, amb l'art, etc. L'últim documental que ha fet és un documental sobre Walter Benjamin, és el mite de l'absent, que és un documental... Ha canviat de nom, eh? Ha canviat de nom? Laura del Camí. Laura del Camí, és veritat. Jo havia consultat a internet, encara posava el mite de l'absent. De totes maneres, igual, doncs Laura del Camí, o el mite de l'absent, que també és un bon títol, penso, que és una visió sobre els últims dies de Walter Benjamin, però des de l'actualitat, és a dir, recorregent el camí que va fer Walter Benjamin des de França cap a Espanya. És un documental extraordinari, encara em sembla que d'alguna manera sí que està circulant. Ara, tota la resta d'obra de Jacobo està a Filmin, perquè li interessa, tots els documentals estan allà. És per tant professor de Belles Arts, és per tant documentalista. És també un molt bon teòric sobre les tecnologies de la comunicació, les tecnologies del documental. És un dels primers que va parlar del documental estengut, estès, és a dir, les derivacions del documental més enllà del documental fílmic, cinematogràfic. La seva tesi doctoral versa sobre aquest tema i després ha seguit escrivint articles i llibres sobre això. L'últim llibre, que és Tecnologies pel bé comú. Per altra banda, també és escriptor. Té un llibre de relats que es diu Projectes frustrats, etc. Està constantment treballant sobre aquests diversos aspectes i un que no em puc oblidar, i és músic, per altra banda. Toques el saxo i alguns altres instruments. Hi ha per escollir, per tant, però avui hem escollit la vessant té a veure amb les tecnologies i segur que ens donarà una xerrada molt interessant sobre aquests aspectes. Gracias. Te puedes cambiar si quieres. Vale. No, decía gracias José María por la presentación. Siempre, bueno, es agradable estar aquí. Gracias por la invitación al aula de Les. Es un gusto compartir con vosotros mi trabajo de los últimos años, largos años, creo yo, en el ámbito del arte y la tecnología, lo que llamamos ciencia, arte y tecnología. Digamos que yo no vengo de la filosofía y por eso también me interesaba este acercamiento al aula de Les, por todo lo que ha significado de Les también, ¿no? En el marco de la arqueología mediática. Es como que mi campo de estudio está vinculado a la arqueología mediática y es un campo de estudio que, como dice la palabra, digamos, lo que es arqueología es una investigación sobre objetos y símbolos, digamos, de la antigüedad, pero llevado al ámbito de los medios. Digamos, como que es una disciplina, si se quiere, heredera de muchas otras que entraron en crisis. Es heredera de la arqueología mediática de alguna manera de la semiótica y la semiótica visual, ¿no? de finales del siglo XX. Es heredera también o se compagina con los estudios culturales. Pero bueno, sobre todo tiene esta dinámica transversal que adopta al ser un tipo de disciplina, digamos, que toca distintos ámbitos, ¿no? Es decir, por un lado, esta idea de tocar la cultura material de los medios de comunicación e información, y por otro lado también la de analizar regímenes de memoria
y prácticas creativas en la cultura medial, teórica, científica, tecnológica y artística. Digamos como que la idea de la arqueología mediática es un poco jugar con todas las dimensiones y todos los ámbitos donde la imagen técnica participa y la tecnología participa como una forma de análisis y desarrollo que se pueda elaborar. Bueno, entonces, como decía José María, yo escribo sobre este tema, no doy clases sobre este tema, lo cual, bueno, me va a hacer improvisar un poco ante vosotros. No es lo mismo escribir que hablar sobre algo, realmente es bastante diferente, pero bueno, de alguna manera quiero acercaros lo que es el material que he estado trabajando en el último libro que estaba escribiendo sobre tecnología y política, que se llama Mundo Chungo, y bueno, un poco las líneas de trabajo que he ido desarrollando en este ámbito de la relación arte-tecnología, tecnología y política, y en verdad también incluir lo que para mí y para muchos de nosotros que venimos del ámbito de la comunicación ha sido conocer a Deleuze, conocer el pensamiento de Deleuze, conocer las propuestas de Deleuze y Guattari y de alguna manera incluirlas, ¿no?, en nuestro trabajo de investigación. Bueno, iremos por ahí, digamos. Este va a ser un poco el marco en el que me voy a mover, entonces desde el ámbito de la arqueología mediática, incorporando estos paradigmas que instauran Deleuze y Guattari, que yo creo que enriquecieron mucho a la arqueología mediática, dado que creo que en los últimos años las mayores influencias se retrotraían un poco a todo lo que había sido la tradición sobre los medios, ¿no?, de hablar sobre los medios y circunscribirse a los medios de comunicación como si fuesen burbujas fuera de muchos contextos y concatenaciones, ¿no?, como dice Deleuze. Por ejemplo, el pensamiento de McLuhan, el pensamiento incluso de Billinghusser, a quien vamos a ver hoy. Digamos, son todas propuestas muy interesantes, pero muy influidas, muy imbuidas en el propio medio, ¿no?, como medio de comunicación, ¿no?, lo que los ingleses llaman media, pero dejando de lado aspectos que me parecen muy interesantes a partir de cómo Foucault primero y cómo Deleuze y Guattari después intervienen, ¿no?, en estas propuestas analíticas y de comportamiento también. Bueno, en esta introducción que os estoy haciendo, digamos que hay dos elementos realmente que me interesa marcar y que me parece que son específicos, ¿no?, a esta ponencia de hoy, porque hay un elemento que me interesa mucho y que es un elemento muy crítico, que creo que tengo ganas de formular y ver si podemos reformular en algún sentido, porque propongo algunas preguntas también, que tiene que ver con el elemento lúdico de la tecnología, ¿no? Yo creo que a veces nos olvidamos de hablar del elemento lúdico o de la potencia lúdica de la tecnología, y creo que es algo fundamental también en la comprensión, ¿no?, que podamos tener del hecho técnico y nuestra relación con el hecho técnico. Entonces, sobre todo al comienzo, ¿no?, es decir, me enfocaré sobre este aspecto lúdico y lo haré, como dice aquí, a través de un abordaje de la imagen técnica desde la fenomenología, digamos, ¿no? Es decir, si diferenciamos un poco como un marco filosófico, como lo llamaba Deleuze, ¿no?, el hecho de inventar conceptos nuevos, lo que me interesa de esta aproximación fenomenológica sería porque, digamos, aquí sí median la experiencia y las huellas que esta experiencia marca a la conciencia. Digamos, creo que hay un acercamiento al sujeto en esta propuesta fenomenológica que también me interesa
y que creo que tiene que ver también con esta capacidad que desarrolla el arte de jugar entre lo subjetivo y lo objetivo científico, digamos, ¿no? O que la ciencia pretende, digamos, ¿no? Tener como objetivo. Creo que el arte ahí marca una línea de contacto entre lo subjetivo y lo objetivo que es bastante determinante. El segundo elemento que voy a tratar, digamos, entonces, en esta ponencia es la manera en que el arte representa la influencia de la tecnología en los cuerpos. Un poco lo que en la introducción, en el resumen, hablaba como la impresión de la tecnología, la impresión maquínica en los cuerpos, ¿no? Ver de alguna manera cómo el arte representa o analiza ese tipo de impresión maquínica, ¿no? Como para que tengamos también algunos datos. Bueno, en fin, el tema que me he planteado es amplio, depende un poco cómo nos vaya yendo, dónde profundicemos más o menos, iremos pasando por distintas zonas, digamos, y también tiene que ver con esta disciplina, con la arqueología mediática. No intentamos cancelar un discurso, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido a veces la filosofía me parece que necesita cancelar un discurso, cerrarlo. Aquí la idea es trabajar con fragmentos, dejarlos abiertos y ver un poco a dónde nos deja, ¿no? esta propuesta metodológica. Bueno, entremos en temas y vayamos a lo primero que os quiero mostrar, digamos, ¿no? Hace poco me llegó esta instalación, es una instalación artística de dos artistas, la Kate Crawford y el Vladan Joler, y como veis es una instalación, digamos que museística, donde el usuario, el espectador, entra y se encuentra con esta cartografía enorme, ¿no? Que es una cartografía que ellos la llaman una genealogía de la tecnología y el poder desde 1500. Es una cartografía, ¿no?, hecha de imágenes, ¿no?, pequeñas imágenes, que tiene una línea temporal que comienza en 1500, que llega hasta hoy en día, y donde se analizan todos los aspectos coevolutivos de la propia tecnología, de sus relaciones científicas, las relaciones sociales que esto implica y, por supuesto, los dispositivos que se ponen en juego. Realmente es bastante impresionante como voluntad de analítica de explicación. Yo no sé si últimamente se han encontrado con este tipo de cosas. Yo sí, y me he encontrado no solamente en instalaciones, sino incluso en ensayos, en novelas. Y sí, puse también aquí el link para quien lo quiera visitar en la red y quiera más información. Yo creo que es una cartografía hecha también a través de algoritmos, digamos, ¿no? Es muy difícil tratar tanta información sobre el algoritmo de alguna manera sin entrar en la propia dinámica del algoritmo, como otros trabajos que estoy viendo por ahí. Me parece que son trabajos hechos, ¿no? Es decir, a través de la ayuda de algoritmos por la cantidad de datos que maneja. Bueno, para hacerlo un poco más concreto, voy a ir pasando material en vídeo de muchas cosas. No se ve. Yo aquí lo veo. Dejarlo en serio. Bueno, os pongo un minuto de estos donde el propio vídeo explica cómo está construido. Le puse los subtítulos en inglés porque no tenía subtítulos, pero ya. Calculating Empires is a large-scale research visualization exploring how technical and social structures co-evolved over 5 centuries. The aim is to view the contemporary period
in a longer trajectory of ideas, devices, infrastructures, and systems of power. The vertical axis represents time, spanning from 1500 to the present moment. Across this expanse of history, the map examines how past empires calculated and how they created the conditions of empire today. The horizontal axis is organized into 4 central themes: communication, computation, classification, and control. Within these themes are dozens of domains, from algorithms to architecture, bodies to borders. Navigation is flexible. You can read vertically to follow a single topic from 1500 to 2025, or horizontally to track different systems and events over a single time period. Alternatively, you can select a topic from the menu at the top of the screen and be taken directly to that part of the map. If we go from left to right, the journey begins here, with the history of communication devices that humans have used over time. Then we turn to the interfaces needed for access. Bueno, quería que el propio programa explique un poco su modo de actuar. Por supuesto veíamos antes la instalación, que es casi fotográfica, pero en internet, digamos, esto es interactivo, ¿no? Es decir, tú puedes ir escogiendo qué capas ves, dónde... Lo que me interesó, digamos, de esta cartografía, que por supuesto, ¿no? Es decir, permite una enormidad de links, es también saber un poco dónde quiero situarme, ¿no? Por lo menos en esta conferencia, y de las posibilidades enormes, digamos, que hay en toda esta cartografía de relacionar. En verdad yo he elegido, digamos, de lo que vamos a hablar hoy, es esta relación entre el cuerpo humano y las emociones y la inteligencia, digamos, ¿no? Centrarnos en esto que precisamente Deleuze marcaba como lo afectivo también, ¿no? Un poco esto que atraviesa también los cuerpos y que tiene que ver con esto que desde Foucault se denomina como biopolítica, ¿no? Es decir, cuál es la relación, digamos, entre tecnología y biopolítica, ¿no? Qué tipo de relaciones se pueden establecer a través de estas dimensiones. Bueno, esta es un poco la propuesta general, ¿no? que os quería marcar, digamos, donde estoy trabajando, pero volviendo al campo de la fenomenología o de la experiencia personal, también pensé que ya tengo unos años, ¿no? Como muchos de nosotros, y no sé si necesito solo basarme en la aproximación teórica a lo que sucede con la tecnología, sino que creo que nosotros hemos atravesado de la línea esta, no desde el 1500, pero en el último siglo hemos atravesado una cantidad de tecnologías y dispositivos y relaciones que me parece que nos dejan una huella y que también podemos partir de ahí para saber un poco dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, se me dio por pensar cuál ha sido mi registro técnico, digamos, en la vida, ¿no? Y claro, me encontré entonces pensando primero en lo primero que pensé fue en el Mecano, ¿no? No sé si os acordáis del Mecano. Yo recuerdo que fue el primer juego que me regalaron, bueno, fuera del balón de fútbol y estas cosas, pero así como juego técnico, digamos que siempre he tenido una relación con la mecánica muy marcada, yo creo, desde esta tierna niñez, con estos elementos que supongo que fijaros que la estética, además de la caja y todo, es muy anglosajona. Yo, como soy argentino, digamos, hasta los 18 años estuve en Argentina, digamos,
que yo recuerde, la caja del Mecano era exactamente esta. Es decir, la tipología de los personajes es anglosajona. Digamos que nos viene dado esta preparación industrial a través de este legado anglosajón, y supongo que nos formarían para ingenieros u obreros de la construcción, ¿no? Digamos como que en el juego se implica también una especie de formación profesional, ¿no? Por supuesto que también uno aprendía mucho de manejo gestual, manejo de las manos, ideas espaciales, ¿no? Bueno, como todo juego tiene una cantidad de elementos puestos en performance, digamos, que es muy importante. Pero bueno, me interesaba ver que vengo del mundo mecánico, ¿no? Y que recién después entre el mundo mecánico. Yo no sé si aquí veías el mundo del pequeño Adams o era solamente americano esto. Es increíble porque uno lo encuentra en YouTube. Yo, digamos, más o menos a los 5 años, 6, veía el mundo del pequeño Adams. Por supuesto que todavía puedo cantar el jingle, ¿no? Son esas cosas que se quedan toda la vida. Y busqué el mundo del pequeño Adams y está en internet, ¿no? Big world, little Adam. 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 Oh, it's a big world of little Adam. The stars and planets of little Adam. We're casting off. We're blasting off. It's the big world of little Adam. What you reading, Wilbur? About missiles from space. Do you know what missiles are? No, but you should. I do. And you would too if you'd only spend some time reading. I can't. Sure, you're always too busy fighting with your friends, right? No, I just can't read. I forgot. Don't let it happen again. Okay, Dopey, you can't read, but you can listen. And if you don't make any corny cracks, I'll show you missiles from space. Man has always looked for bigger and better ways to fire missiles. Giant guns like this were used in Europe years ago. Cannons were mounted on rails so they could be moved faster. By the 1940s, man had all kinds of modern big guns. They're scary. Then came the most powerful cannon of all, the atomic cannon. But it still didn't solve the big problem of firing a missile over a really long distance. Soon after, the world saw a new weapon that started solving the problem, the V-1 rocket, a jet-propelled bomber with no pilot. The V-1 was followed by the V-2. This one was more active. Then came the space age, and we began building rockets for defense and to explore outer space. Rockets like the little one were used for defense, while the big one could lift a capsule loaded with scientific instruments into space. Unmanned rockets could fly halfway around the world. And they could be launched from special trucks that travel almost anywhere on land if there's an emergency. Bueno, entonces aquí tenemos al mundo del pequeño Adams y creo que nos da mucha idea de cómo la tecnología a través de los medios, ¿no?, va entrando y qué tipo de sujeto va formando. Además que creo que es muy actual, porque habla de la seguridad, habla de los misiles y habla de las armas como defensa. Bueno, no sé si sentís el mismo cariño que yo por el mundo del pequeño Adams, pero digamos, yo creo que así pasé de alguna manera del mundo mecánico a esta fantasía, ¿no?, de un mundo de misiles y un mundo de unas tecnologías que, ¿no?, el lenguaje de un positivismo científico tremendo, pero que también nos iba preparando, ¿no?, para otro tipo de mundo, de alguna manera. Esto lo veíamos por la tele, por supuesto, y no subtitulado, ¿no?, sino doblado.
Y como último juego de la niñez puse Astro Boy, que para mí también fue una marca estrella. No sé cuántos de vosotros visteis Astro Boy. Yo creo que en la niñez tenemos otro tipo de juegos, ¿no? Entre Argentina, América y Europa. Pero claro, cuando llegó Astro Boy es muy famoso en el mundo del manga, ¿sabes? El manga es la animación japonesa. Y es un cómic del año 53 más o menos, pero que en el 63 hacen la animación televisiva y tiene un éxito internacional impresionante. Digamos, en Tokio todavía la gente va a fotografiarse con el muñeco de Astro Boy, ¿no? Y claro, es el primer robot que veíamos, ¿no? En aquella época, que tenía alma y que se le podían cambiar las piezas, digamos. Es decir, todas las cosas a las que nos enfrentaba Astro Boy era, digamos, bueno, aquí me apunté algunas cosas, ¿no? El robot como superhéroe, ¿no? Es decir, el robot pasa a ser, a partir de Astro Boy, la posibilidad de que sea un superhéroe, de que es un niño. Hay toda una cuestión hiper romántica con su padre, que es el científico, y que es un científico loco, ¿no? Es decir, tiene todos los tópicos, maneja todos los tópicos científicos, y esta idea de la máquina como un cuerpo intercambiable, o el cuerpo del robot como una máquina intercambiable, y donde la mayoría de los enemigos de Astro Boy, porque de eso va siempre, ¿no? El conflicto, son gente que odian a los robots o robots que se vuelven locos. Digamos que Astro Boy es una especie de Superman que con poderes, digamos, de robot, que vuela y todas estas cosas, y que tiene que pelear contra estas otras máquinas, digamos, ¿no? Que afectan a la relación entre la máquina y el hombre. Bueno, yo de alguna manera me quería empezar por aquí también como para abrir igual algunas preguntas. No sé hasta qué punto todo esto que hemos ido viviendo es una preparación para un hombre maquínico, digamos, ¿no? Es decir, de alguna manera estos juegos nos van preparando para desenvolvernos en la vida y para funcionar, digamos, para que tengamos una función. Entonces, supongo que muchos de vosotros conocéis a Lewis Mumford, ¿no? Que marco aquí, digamos. Lewis Mumford es una de las voces más radicales sobre la idea de que las élites, a través de la tecnología, digamos, capturan el poder y mantienen el poder. Tiene 2 o 3 libros que son clásicos en el ámbito de ciencia y tecnología y política, y donde analiza desde los egipcios, digamos, cómo la propia tecnología en la construcción de pirámides lleva a establecer todo un órgano, ¿no? Que diría Deleuze también, llega a establecer todos los organismos de poder, ¿sí? Que necesita el propio poder para adoctrinar a su población. No es tanto que les interesen las pirámides, sino el proceso de legitimación y de estratificación que genera la construcción de pirámides, ¿no? Bueno, por un lado es fascinante, por el otro, claro, se nos hace muy antiguo también esto de este pensamiento universal, que puede hablar de los egipcios, tal como del colonialismo inglés, estos saltos temporales fuera de contexto. A veces hoy en día yo creo que se nos hacen conceptualmente un poco prácticos, digamos, pero bueno, la palabra de Lewis Mumford está ahí, se está editando nuevamente mucho y por supuesto sumamente interesante, ¿no? Pero volviendo un poco atrás, ¿no? Con esto que os decía, que en la arqueología mediática no hay una linealidad, sino que vamos saltando, ¿no? Es decir, la posición de Marx respecto de la tecnología es otra, ¿no? Y creo que es más contemporánea en cierto sentido, ¿no? Quizás lo marco como algo contemporáneo en el sentido que para Marx, a diferencia de Proudhon, ¿no? Todas estas cosas de discusión en la época, ¿no? Que Proudhon escribe Filosofía de la miseria
y Marx escribe Miseria de la filosofía, ¿no? Y le contesta a Proudhon, de alguna manera, Marx sí cree, como dice Proudhon, de que la sociedad y el contexto establece la pauta de la tecnología, de las tecnologías que vienen hacia nosotros y con las cuales trabajamos, pero Marx es menos determinista que Proudhon y menos determinista que mucha gente de la época, que incluso de nuestra época, ¿no? Lewis Mumford está sobre los años 50, 60, pero para Marx no hay un determinismo tecnológico. Es decir, él considera que la tecnología provoca unos cambios en los modos de producción, que es capaz de variar elementos que están fuera de su control. Por eso me interesaba poner, digamos, ¿no? esta posición de Marx, y también porque hay algo muy importante, creo, en lo que estoy ahora comentándoles. Es decir, Marx abiertamente, como mucha gente de la época, piensa que la máquina es una manera de generar plusvalías por parte del empresariado. No reconoce en la máquina más que ese gesto, digamos, ¿no? Que el de generar plusvalías. Claro, cuando yo estoy planteando lo lúdico en la máquina, hay un cambio grande, ¿no? Y esa misma porción lúdica que yo reconozco en mi acercamiento a la máquina, que es lo que vamos a tratar ahora un poco, de golpe me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto es real o hasta qué punto es una formación, ¿no? para llevarnos a ser este hombre maquínico de la modernidad que somos, ¿no? Bueno, continúo un poquito con esta línea de trabajo, ¿no? Claro, lo que pasa es que la experiencia del usuario sobre la imagen técnica es una transformación total de nuestra percepción del tiempo y el espacio. Y por supuesto que también, como decía Marx, de las relaciones de producción. Digamos, como que el hecho de utilizar tecnologías, por supuesto, cambian los modos de producción. Lo que dice Marx es que no cambian automáticamente el control de los medios de producción, digamos, ¿no? Es decir, el medio de producción sigue determinado por una élite social, por una clase social, y en este conflicto entre la variación en los modos de producción y el control de los medios de producción es donde se producen estos desajustes, digamos, estos conflictos, ¿no? Bueno, yo creo que gran parte de la arqueología mediática, los estudios culturales en relación a tecnología y medios de comunicación tienen que ver con estos cambios perceptivos, ¿no? Del usuario a través de lo que es la propia tecnología. Es decir, el cine ha cambiado nuestra percepción del tiempo, ha cambiado nuestra percepción del espacio, la fotografía sin duda ha cambiado nuestra percepción de la memoria. Bueno, digamos, de qué manera vamos interactuando con estas tecnologías y cómo estas tecnologías van imprimiendo al mismo tiempo una idea del espacio, una idea de la velocidad, una idea del tiempo, que por supuesto nos arrastra y al mismo tiempo nos transforma, ¿no? Lo cual es muy interesante. Por supuesto que puse aquí también la imagen técnica como construcción de un espacio y tiempo virtual, que creo que es una de las grandes transformaciones que hemos vivido en los últimos años. Pero bueno, entraremos un poco más en esto, ¿no? Más adelante, no me quiero demorar ahora mucho. Sigamos. Si queréis parar y preguntar algo, bien. Si no, lo dejamos para el final también. Hay un elemento, bueno, entremos a hablar un poco más de esto que estoy diciendo, ¿no? La creación de la imagen técnica, que es un poco también lo que atañe más al arte
y lo que atañe más a esta relación, ¿no?, entre arte y tecnología. Y yo creo que uno de los elementos más importantes en esta concatenación, digamos, no tecnológica que nos lleva a la pantalla, ¿no?, que viene de la invención de la máquina cinematográfica y que pasa a la máquina, digamos, que igual la máquina cinematográfica tenga más que ver con el mecano, y la televisión, por supuesto, tiene que ver ya con la imagen electrónica, y lo que sugiere eso como el nacimiento de la pantalla como interfaz, digamos, ¿no? Es decir, la pantalla en un primer momento es una interfaz entre el espectador y lo que llamamos la televisión, esa imagen técnica generada electrónicamente, pero donde el espectador no tenía capacidad de interactuar con esa pantalla, digamos, ¿no? Es decir, era una interfase que nos ponía delante de un mundo con unas características propias, pero donde nuestra situación, si se quiere, digamos, porque eso también se podría discutir un poco, pero bueno, es más bien pasiva, ¿no? Es decir, vemos la tele, con los años salió la capacidad de hacer zapping y ya se hablaba de interactividad, pero por supuesto eso se ha ido desarrollando, y la capacidad de pasar de ser un espectador a ser un usuario e interactuar con las pantallas, creo que es un momento fundamental, ¿no?, en la comprensión que podamos tener de la tecnología y cómo nos afecta y cómo lo vivimos, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta pantalla interactiva al mismo tiempo genera una intervención lúdica y de aparición del mundo virtual como no la habíamos sentido. Yo personalmente también viví eso, ya estaba aquí en España, y es la aparición de el ciberespacio, ¿no?, el juego con los marcianos, la posibilidad de interactuar con la pantalla. Yo sinceramente lo viví como una fascinación única, no sé si tenéis recuerdo de esto, pero yo me acuerdo que la primera vez que alguien me contó que podía conducir un coche, es lo que hoy llamamos el simulacro, ¿no?, que podía hacer una partida de simulacro de conducción de un coche a través de una máquina, que hoy llamamos interactiva, yo no podía, me lo estaba contando, yo no lo había visto, era mi hermana que lo había visto en una feria, y yo estaba como fascinado, ¿no?, cómo puedes jugar con la tele, ¿no? Y así que cuando me enfrenté a ello, realmente sentí una fascinación absoluta. Y ahí es donde yo pongo esta atracción de lo lúdico, ¿no? Es decir, esta cuestión que Marx determinaba, ¿no?, como que el aparato, la máquina, en un sentido prehistórico casi, ¿no?, la máquina como la máquina solo, hoy en día hablamos de máquina en el sentido de Luciano, en un sentido mucho más amplio, ¿no?, pero el aparato que en un momento era utilizado solo como generador de plusvalía, de golpe pasaba a ser utilizado también como generador de goce. A mí me parece un momento muy importante para nuestra educación con la máquina, ¿no?, y para el mundo en el que existimos ahora, ¿no? Bueno, Josep María nos ha hablado mucho de la interfase, ¿no? Es decir, has trabajado bastante la idea de la interfase. La interfase no es solamente la capacidad de tocar una pantalla y que sucedan cosas, sino que genera un tipo de pensamiento determinado, genera un tipo de vínculos determinados, ¿no?, también, con su propia configuración, con su propio diseño, y con esa capacidad que nos ha dado de comunicarnos con la máquina a través de un lenguaje directo, digamos, ¿no? Es decir, pensar de que antes de la pantalla interactiva, o podríamos hablar también del ratón, del teclado, pero el trabajador manual de la fábrica fordista se comunica con la máquina directamente, ¿no?, a través de su cuerpo, con el hardware de la máquina.
Digamos que nosotros ya nos comunicamos con la máquina a través de un software y a través de esta pantalla táctil que nos permite comunicarnos y actuar y funcionar con la máquina con algo que van a hacer, que a mí me interesa mucho también, que pienso que es bastante fundamental y que ahora vamos a entrar en esto, que es la caja negra. Digamos, ¿no? En esa interfase que se genera entre nosotros, ¿no? El cuerpo del usuario y el hardware de la máquina, digamos, se establece una caja negra, que no es la interfase sería un poco como el esplendor de la caja negra, lo que sale hacia afuera y nos permite trabajar sin conocer para nada, digamos, ni los motivos ni la manera de funcionar de la máquina. Entonces, a partir de ese momento se empieza a hablar de la caja negra. La caja negra es lo que no conocemos y que no interesa que conozcamos, que no necesitamos conocer para actuar. Entonces, la idea es ver un poquito qué pasa con esa caja negra, ¿no? Es decir, yo creo que es un estadio es un estadio, digamos, donde se teje una relación especial, ¿no? Con la tecnología e incluso con lo que sabemos o queremos saber y no queremos saber en general, ¿no? Pero bueno, me adelanté un poquito, voy un poco a saltos, no quiero demorar tampoco demasiado. Volvemos después a la caja negra, pero quería ahora también pasaros como una aproximación, ¿no? Que creo que es importante del arte contemporáneo y de las vanguardias del arte contemporáneo en relación a la tecnología. Es decir, el arte contemporáneo se choca directamente con la tecnología, se fascina con la tecnología y sobre todo se fascina con la posibilidad de salir de la idea decimonónica del arte, decimonónica o de toda la historia, de salir de una trascendencia, de un mundo trascendente del arte romántico, acabar con el romanticismo. Digamos que las vanguardias de posguerra se proponen acabar con el romanticismo, acabar con ese individuo aparentemente genial que realiza arte como parte de un discurso interno o una conexión externa que aflora y entiende al arte, empieza a entender al arte como comunicación. Es decir, todos podemos acceder al mundo del arte a través de la comunicación, todos podemos comunicar. Por un lado, digamos, democratizar esta idea del arte y por otro lado, hacer un boicot también a las instituciones museísticas y galerísticas vinculadas al arte trascendental, a la obra de arte original. Digamos, el arte contemporáneo se propone bombardear todas estas nociones burguesas, si se quiere, para llamarlo de alguna manera, del arte. De hecho, ya la Revolución Rusa, la Revolución en la URSS, establece todo este tipo de movimiento, ¿no? Es decir, desde el futurismo, pasando por el dadaísmo, todo esto se va preparando, pero verdaderamente a través en los años 50, quizás el primer movimiento artístico de posguerra que es internacional, como que es Fluxus, tiene una relación, crea una relación bastante particular con el mundo del arte y con el mundo de la comunicación. Os voy a mostrar un par para quien no conozca la figura de Nam June Paik, por ejemplo. Os voy a mostrar algunas obras que realizaba Nam June Paik. Nam June Paik es un artista coreano, músico. Esto también es muy importante, ¿no? Es decir, se pasa a una transversalidad artística donde hay una combinación de gente que genera plástica, arquitectura,
música, es un movimiento transdisciplinar. Y Nam-June Paik, que ya trabajaba con la música electroacústica porque va a estudiar en Alemania con Stockhausen, va a Estados Unidos y en el nacimiento de la imagen electrónica ya iba conectando cables con toda la electroacústica, sigue conectando cables, pero ahora generando impulsos electrónicos para generar imagen. Y bueno, termina siendo toda una serie de obras absolutamente kitsch, pop, con lo que son instalaciones de monitores, otra forma de utilizar, por supuesto, otra forma de entender la imagen electrónica, salir de lo que es la comunicación vertical y jerárquica de los medios de comunicación de masa y establecer otro tipo de procesos. Os paso un par más, porque bueno, es muy curioso. Pero bueno, podríamos hablar de Flux y creo que es muy interesante hablar de Flux como movimiento, porque Flux es un movimiento que ha muerto de éxito. Es decir, el mundo nuestro de hoy es el mundo de las vanguardias de los 50. Por supuesto que ha cambiado, digamos, ellos tenían una cierta utopía, una cierta esperanza en la democratización del arte, en la capacidad de incidir, digamos, de descentralizar todas las jerarquías en los medios de comunicación de masas, e incluso, digamos, Paik es uno de los que más entra a reivindicar y a trabajar en una televisión de artistas, digamos, ¿no? Dejar que la televisión sea un espacio político, digamos, jerarquizado, donde la gente habla, y que pase a ser otra cosa, que tenga otro tipo de juego, concibe una televisión global, cuando la televisión antes era absolutamente local. Él ya está hablando de una televisión global, en este caso nacional, por eso el mapa de los Estados Unidos, con diferente programación en directo. Es decir, él es un gran técnico y trabaja con buenos ingenieros como para desarrollar todo este tipo de cosas que empiezan a ser posibles en la época, pero que todavía suenan a utópicas. En el fondo, yo creo que lo que me quiero pasaros es, se plantea en Flux y se plantea en el mundo del arte lo que se plantea también aquí en Europa en los años 60-70, que tiene que ver si participar de las instituciones o no participar de las instituciones y de los medios de comunicación. Es decir, yo creo que más o menos todo el mundo conoce este tipo de dialéctica entre estamos contra la institución, no participamos de ella. Esto se da en Alemania y se da una gran discusión en todo el movimiento político alemán en los años 60, por supuesto que también se da en Francia en el 68 y sobre todo en el operaísmo italiano en los 70. Y bueno, gente en Alemania como Rudi Dutschke, gente que está, digamos, en un tipo de pensamiento muy radical, opina que hay que tomar las instituciones. Hay que participar y tomar las instituciones, y hay que entrar en la televisión, hay que entrar en la radio, hay que entrar en el periodismo y desde dentro tomar estas instituciones. Y gente que decía que no, que por supuesto hay que permanecer al margen y no acercarse al monstruo, ¿no? Dejar que el monstruo se hunda solo. Esto mismo pasa en Estados Unidos, pero es muy interesante cómo Flux, que sí piensa que se puede tomar las instituciones y que en el fondo las toma, porque todas estas obras las vemos en todos los museos de arte contemporáneo occidentales. Es lo que hoy es el arte contemporáneo, esto que en este momento era un arte, digamos, de crítica y oposición. Bueno, la capacidad, ¿no?, del sistema de absorber a toda esta gente que quiso entrar en las instituciones y transformarlas desde dentro. Aquí un poco nos pasó lo mismo, digamos, yo por edad y por trabajo, ¿no?, vengo de esta gente que estudia cine, se pasa la música
a la imagen electrónica, trabajo en televisión. La idea es realmente ver si desde dentro se puede cambiar algo de estas instituciones, y por supuesto que no pudimos cambiar nada, ¿no? Es decir, fuimos literalmente barridos por la institución. Así que creo que es una contraposición que fue muy interesante, ¿no? Claro, estamos hablando ahora de los años 50, 60, y cuando yo me acerqué a Guattari, claro, me llamó mucho la atención que Guattari sí también habla de la máquina en su capacidad de comunicación y de intercambio, ¿no? Para él la máquina es algo que no concluye. El movimiento maquínico es algo que no concluye, digamos que continuamente genera un intercambio, esta idea de, bueno, quizás de la revolución permanente, ¿no? De alguna manera, para hablarlo en el lenguaje de la época. Y me llamó mucho la atención cuando bueno, hace tiempo, ¿no? Cuando leí esto de Guattari, que al mismo tiempo vi una entrevista con Deleuze, donde, que si queréis os la pongo, si os da curiosidad de verla, porque Deleuze sigue con la idea de que crear no es comunicar. Realmente él manifiesta abiertamente esta cuestión de que comunicar es transmitir datos y crear es otra cosa, digamos, ¿no? Mais je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Et c'est pas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire, ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. Et c'est vrai, enfin je dis des platitudes, c'est évident. Bueno, no es tan obvio, ¿no? Digamos, claro, como todo tiene que ver dónde pongamos el contexto, ¿no? De lo que es comunicación, de lo que es información. Pero a veces Deleuze me llama la atención, ¿no? Porque él por ejemplo, en el texto, ¿no? En otro texto que habla sobre esto mismo, él dice de que no hay que abastecer al aparato de producción, digamos, él como que se niega totalmente, o por lo menos define a la creación como una dimensión que no alimenta al aparato de producción, ¿no? Y dice esto: crear ha sido siempre algo distinto de comunicar, puede que lo importante sea crear vacuolas de no comunicación, interruptores para escapar del control. Quizás es la única vez que, o también cuando habla de música quizás, pero cuando habla de arte me parece que Deleuze es como más conservador, ¿no? Que otra gente. Es decir, hay una idea de arte
como la idea lúdica, ¿no? Yo estoy diciendo de que la máquina para mí es algo lúdico, pero claro, si analizamos a lo que llama lúdico Deleuze, no tiene nada de lúdico. El hecho de que yo mate marcianitos en una pantalla, habría que ver qué tiene de lúdico, ¿no? ¿A qué estamos llamando lúdico, ¿no? Para mí era la interacción con la máquina. Deleuze, cuando habla de lo lúdico, que también habla mucho de esto, ¿no? En su obra, generalmente se basa en el Alicia de Lewis Carroll, en el azar, en todo aquello que no se puede controlar, digamos. Para él lo lúdico es este incontrolable. Sin embargo, yo creo que a partir de esta interacción con la máquina empezamos a hablar o empezamos a entender lo lúdico como una función. O como un plus de goce. Sí. Que yo creo que va más por ahí, pero bueno, ya después hablamos. Sí, es que esto del goce es muy complicado. No, ya, por eso precisamente, porque hay que distinguir entre el placer y goce. Ya. Vale. No, así más o menos quiero pasaros, así cerramos un poquito. Ya. ¿No? Estábamos un poco a saltos, pero quería cerrar un poco. No, porque aquí me interesaba entrar también, esto no lo voy a pasar, lo voy a saltar, pero en otro ámbito de la tecnología heredada, digamos, que supongo que todos habéis visto alguna vez, que tiene que ver con esta idea de la percepción, de las puertas de la percepción, la apertura de la tecnología a nuevas formas de percepción, ¿no? Que creo que también es una herencia muy importante, ¿no? Que nos deja la tecnología, o una publicidad muy importante de cómo se construye un mundo técnico, ¿no? No lo voy a pasar, entonces es un vídeo muy interesante de Charles and Ray Ames, no sé si los conocéis, son dos arquitectos muy famosos de los años 50 en Estados Unidos, pero ellos realizan una película que se llama Potencia de 10 y que se van desde el macromundo al micromundo, en imagen, digamos, ¿no? Esto que hoy en día podemos hacer fácil, ¿no? Con el Google Maps, irnos y ver todo el planeta, pero ver todas las constelaciones, ¿no? Se van al espacio, pero vuelven después al micromundo en esta potencia de 10, y realmente es una cuestión perceptiva, yo creo que bastante fascinante. Pero bueno, paso al capítulo 2, donde quería citar a Wilhelm Flusser, porque para mí es un personaje muy interesante, muy importante en esta relación entre técnica y arte, y técnica y política, porque Flusser sobre todo empieza a hablar de... Hay un cierto determinismo en Flusser, y quizás esto sea la mayor crítica que se le haga, porque, digamos, él de alguna manera dice de que con la tecnología, con la imagen técnica, lo que él llama también la imagen técnica, nos convertimos todos en funcionarios. ¿Sí? Nos convertimos en funcionarios en el sentido de que la máquina trae implícita una función. No podemos ir más allá de la función para que la máquina ha estado creada. ¿Podría ayudar un poco con el concepto de caja negra? Sí. Ahora entramos en esto precisamente, ¿no? Porque, claro, entonces, él en esta situación de decir estamos condicionados, si vemos la realidad y comprendemos el mundo a través de un dispositivo técnico, estamos condicionados a los propios límites de este dispositivo técnico. No podemos ir más allá de lo cual para él ha sido creado, digamos, ¿no? Es esta idea, ¿no? de que bueno, después entro en eso porque si no me voy a liar. Quería entrar en lo de la caja negra. Entonces, para él, la cámara fotográfica ya es una caja negra, donde tú no necesitas saber qué es lo que te condiciona,
sino que necesita simplemente activar el funcionamiento de la máquina. ¿Sí? Es decir, estamos condicionados por esa máquina y esa máquina funciona como una caja negra. Entonces, lo que quería daros es algunas definiciones de caja negra que me parecen interesantes, ¿no? Es decir, aquí tengo una, ¿no?, que dice caja negra, sistema o mecanismo de contenido desconocido, ¿no?, inconocible o sin interés para el análisis del asunto que se trate, acerca del cual solo se considera lo que lo afecta y lo produce. Es decir, de lo que habla Wilhelm Flusser cuando él habla del tecnogesto, digamos, ¿no?, es que no hay relación entre el input y el output. No hay relación entre lo que tú percibes, entre el input que tengas como, bueno, esto, ¿no? Si te pincho, la relación con la expresión no es clara, ¿sabes? No se analiza, digamos, ni el dolor ni lo que pasa internamente en mi cuerpo. Es decir, el conocimiento científico, cuando establece la existencia de una caja negra, el positivismo, ¿no?, por supuesto, científico, pasa a estudiar el momento en que te pinchan y el momento en que gritas. Es lo que se puede percibir directamente, pero no analiza el proceso interno que llama caja negra. A esto se le llama caja negra, y creo que por aquí tengo otra definición de la caja negra que me parece muy interesante también. Os leo un par de definiciones, ¿no? Esta, por ejemplo, es de Wikipedia. Dice, la caja negra es una metáfora para designar aquel elemento estructural de un modelo abstracto sobre el funcionamiento de un sistema que se halla entre la entrada y la salida. Se utiliza en psicología para señalar aquel componente que se encuentra entre el estímulo y la respuesta. El concepto fue adaptado en psicología desde la biología del comportamiento y fue utilizado en sus inicios por la corriente conductista para señalar todos aquellos procesos cognitivos de procesamiento mental interno, incluyendo los afectos, sentimientos, pensamientos, deseos e ideas, que intervengan internamente en estos procesos, definidos por el conductismo clásico como no observable. Si lo que está en la caja negra es lo no observable, y por lo cual científicamente no podemos saber qué genera. Otra definición de caja negra que me parece muy interesante, porque hay una editorial que se llama Caja Negra, que es una editorial sobre tecnología, y dice caja negrizar o encerrar en una caja negra. Esta es una expresión tomada de la sociología de la ciencia que se refiere al modo en que el trabajo científico y técnico aparece visible como consecuencia de su propio éxito. Cuando una máquina funciona eficazmente, cuando se deja sentado un hecho cualquiera, basta con fijarse únicamente en los datos de entrada y de salida. Es decir, no hace falta fijarse en la complejidad interna del aparato. Por tanto, y paradójicamente, cuanto más se agrandan y difunden los sectores de la ciencia y la tecnología que alcanzan éxito, tanto más opacos y oscuros se vuelven. Es decir, en la medida que más se desarrolla la tecnología y que menos comprendemos esa caja negra, porque nuestro contacto con la máquina a través de nuestras interfaces es cada vez más directo, digamos, perdemos control sobre lo que sucede en la caja negra. Y para Flusser, entonces, nos convertimos en funcionarios. Esta es un poco la dinámica de lo que quería más o menos pasaros. Bueno, tengo material, digamos, porque esto es más un seminario que yo doy. Os paso una cosa más que me parece muy interesante y lo dejaremos ahí. Quería hablaros como el cuerpo como caja negra. Digamos. Yo creo que entramos en una dinámica donde podemos entender el cuerpo como caja negra. Os quería pasar distintos ejemplos, digamos, ¿no?, de películas
donde hay este atravesamiento, digamos, ¿no?, del cuerpo por la máquina. Podéis ir siguiendo, ¿no?, un poquito imaginando lo que puede ser. Estamos hablando de películas que representan entonces este atravesamiento y cómo lo representan, ¿no?, de qué manera se representa. Os voy a pasar un poquito de Fritz Lang. Impresionante, ¿no? Es un clásico, es muy conocido, pero esta manera de representar, digamos, la pulsión de los cuerpos vinculado al aparato y a la máquina y al trabajo, ¿no?, por supuesto, me parece muy interesante, sobre todo por lo que genera después, ¿no? Es decir, es una primera descripción del cine, del mundo laboral, y no me pude contener después de poner este famoso spot de cuando sale el Macintosh, ¿no?, que trabaja con la iconografía de la película de Metrópolis, digamos, pero como para destruirla, ¿no?, como que viene una tecnología que nos saca de ahí. ¿Queréis verlo? ¿Conocéis? ¿Sí? Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of vain contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bueno, genial, ¿no? Esto fue un boom total, lo pasaron en el horario del mayor. Esto no lo conocía yo, ¿ves? No lo habías visto, bueno, esto fue así como un gran boom. Y fue un poco, realmente, la promesa de la tecnología informática y de las redes. Bueno, de hecho, el libro este que comentabas, que escribí antes, Tecnologías para el Bien Común, trata este tema, ¿no? Digamos, la gran promesa del mundo de la informática en cuanto a la capacidad de liberarnos de jerarquías, de movimientos centralistas, bueno, de descentralizar, todo lo que viene con la promesa de Silicon Valley,
y que hoy en día estamos atravesando con una crisis muy grande, ¿no? También, pero es otra de las promesas de la potencia tecnológica que nos deja... ¿Quién es el autor de Tecnología para el Bien Común? ¿Perdón? ¿Quién es el autor de este libro que acabas de decir, Tecnología para el Bien Común? Yo. Ese es un libro mío anterior, digamos, y me cito mal, sí. Pero bueno, no, porque en el libro hay mucha gente que me acusó de inocente al escribir este libro, pero yo creo que mucha gente se olvidó de que existía esta promesa implícita en la tecnología, digamos, ¿no? Es decir, con estas vivencias que hemos ido atravesando en los años 90, realmente estábamos fascinados con la capacidad que el mundo de las redes podía darnos, ¿no? Y el algoritmo, ¿no? Y todo esto que hoy en día, ha sido dominado otra vez por el mercado totalmente. Bueno, tengo por aquí cosas muy interesantes que lamento no poderos pasar. Os voy a pasar un vídeo para vincularlo también al mundo del arte y vincular el mundo del arte al mundo del análisis técnico y a esta representación, digamos, ¿no? Harald Farocki es un director alemán de cine experimental, videoarte. Está en un campo más vinculado al mundo museístico en sus últimas épocas, falleció hace un par de años, que no al cinematográfico, digamos. Él había estudiado cine en Alemania, pero no ha hecho nunca cine en el sentido industrial del término. Y bueno, tiene una obra que es muy interesante, del año 97, y que se llama Salida de los obreros de la fábrica. Sabéis que la primera película de los hermanos Lumière es la salida de los obreros de la fábrica de ellos, ¿no? De los hermanos Lumière, y es como la primera filmación que se hizo, y con este criterio, con este concepto, con esta idea, Farocki hace este tipo de ensayo, digamos, ¿no? Farocki es conocido como ensayista audiovisual. Es un vídeo largo, vamos a ver, no la media hora, pero que veáis un poco el Der erste Film, der je zur Vorführung kam, er wird unter dem Titel »Arbeiter verlassen die Fabrik« geführt. Er zeigt Männer und Frauen, die bei den Lumière-Werken in Lyon beschäftigt sind, wie sie durch 2 Ausgänge das Werk verlassen und nach beiden Seiten das Filmbild. Diese Bilder sollten vor allem zeigen, dass es möglich ist, in Bildern Bewegung wiederzugeben. Von dieser ersten Vorführung bleibt zurück, dass alle zügig fortstreben, als zöge sie etwas fort und keiner auf dem Vorplatz stehen bleibt. (1975) in Emden, am Ausgang der Volkswagen-Werke. Die Arbeiter rennen, als zöge sie etwas fort. 1926 in Detroit. Arbeiter rennen, als hätten sie schon zu viel Zeit verloren. Wieder in Lyon, 1957. Sie laufen, als wüssten sie, wo es besser ist. Wieder in Detroit, 1926. Arbeiter der Ford-Werke beim Verlassen der Fabrik. Ihre Menge bezeugt die Größe des Unternehmens, das diese Vielzahl in Brot setzen kann.
Niemals kann man die Menge der Arbeiter mit dem Augensinn besser auffassen als beim Verlassen der Fabrik. Die Arbeitsordnung entlässt die vielen zum gleichen Zeitpunkt. Die Ausgänge drängen sie zusammen, machen aus Arbeiterinnen und Arbeitern eine Arbeiterschaft. Ein Bild wie ein Begriff, das sich in so manche Aussage fügen lässt. La película se mueve así, ¿no? Es decir, con material de archivo, tanto de documental, digamos, material documental, como de ficción, ¿no? Porque también recoge algunas películas de ficción, cómo representan la salida de la fábrica y, digamos, con este material y con esta idea, con esta incidencia sobre los cuerpos saliendo de la fábrica, elabora este material, ¿no? Que dura unos 36 minutos, ¿no? Esta película, y que, bueno, que va a marcar mucho la manera en que Harun Farokhi trabaja de manera ensayística, ¿no? En el campo de la imagen también, ¿no? Ahora sí voy a acabar, pero dejo esto un poquito de fondo. Quería leeros un texto que me parecía interesante como gente, como habla Deleuze, digamos, como gente que trabaja con Deleuze. Traía unos textos de descripciones de gente en el ámbito laboral y en el ámbito del trabajo, ¿no? que dejo de lado, pero quería leeros el artículo de Bifo Berardi, que es un hombre que ha trabajado toda su vida en esta relación entre tecnología, arte, política, biopolítica, en este ámbito de la comunicación, de la arqueología mediática. Está publicando mucho últimamente, tiene un blog donde va publicando material, y con lo de la guerra de Gaza ha ido publicando muchísimas cosas, muchísimo material. Y publicó, no sé si lo conocéis, publicó un artículo donde citaba al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, hablando de la guerra rizomática. ¿La guerra? Rizomática. Ya, el rizoma es uno de los conceptos claves, ¿no? De Deleuze y Guattari, y entonces comenta esto el Bifo, dice: Aviv Kojavi, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel, dijo que la metodología de guerra de Israel se inspira en la teoría rizomática de Deleuze y Guattari. La proliferación asimétrica de las micromáticas de guerra es la mejor definición de la idea de convertir objetos cotidianos, como móviles o walkie-talkies, en armas de destrucción masiva. Y entonces agrega Bifo Berardi: solo los lectores ingenuos podían creer que la metodología rizomática de Deleuze y Guattari era una teoría de la liberación. En realidad se trata de algo mucho más complicado y articulado. Esa metodología conceptualiza, en primer lugar, el modelo económico basado en la distribución molecular del control capitalista. Luego, la inscripción molecular de la guerra y el terror en cada fragmento de la vida cotidiana y de las cosas cotidianas. Y agrega, ¿no?, más adelante: las guerras del siglo XXI son cada vez menos combatidas por seres humanos. Los seres humanos son las víctimas, pero los ejecutores del exterminio son las máquinas. Máquinas conducidas cada vez menos por humanos, porque la tendencia implícita en los sistemas de inteligencia artificial, dotados de capacidad de autoaprendizaje, es liberar a los humanos, organismos aleatorios a menudo dotados de conciencia y sensibilidad, de la tarea de torturar, mutilar y exterminar, para dejar esta tarea a sistemas dotados de inteligencia. Pero bueno, sigue con este texto, pero lo que me parece muy interesante de lo que él dice es que la inteligencia para nosotros hoy en día es esto que decía Willem Flusser, es ser funcionarios. Digamos, ¿no? Nuestra inteligencia se mide en función a nuestra capacidad de hacer funcionar a la máquina.
y hacer funcionar a la máquina significa precisamente esto, ¿no? Es decir, trabajar sin conciencia, digamos, ¿no? Hacer funcionar el sistema como la gran máquina Sí. que es. Entonces relaciona inteligencia, rizomati, comportamiento. Bueno, es muy interesante cómo está trabajando. Me pareció interesante acercarlo también para que genere un poco de debate en el aula, ¿no? Bueno, nada más, si queréis comentar cosas. Sí, sí. Incluso en términos de tiempo, es decir, puede haber un elemento o un sistema que sea una caja negra en un determinado momento, pero que después se sabe cómo funciona aquello y deja de ser una caja negra. ¿Es así esto? Es un término muy abierto, por eso os leí diferentes perspectivas, digamos. No es un término que se empieza a utilizar, por lo menos en lo que yo encontré desde la psicología, como para decir, la psicología conductista, me interesa lo que me estás diciendo y cuál fue el input que tuviste, no lo que suceda en el medio. Porque yo no puedo analizar tus afectos, tu vida, digamos, todo lo que hace el psicoanálisis no le interesa al mundo conductista. Y a eso llama una caja negra. Claro, eso después se va extrapolando a ámbitos diferentes, pero yo creo que lo importante del concepto de caja negra tiene que ver hoy en día con el algoritmo, digamos, ¿no? Es decir, el algoritmo es algo creado por un especialista que nadie de nosotros controla, pero que controla absolutamente nuestras vidas. Es decir, ¿no? Ahí se mueve un poco, porque por ejemplo, a efectos del coche, yo tampoco sé qué sucede en mi coche. Para mí es una especie de caja negra, ¿no? Yo toco los pedales y el coche va y sé que tengo que hacer un par de cosas, pero no sé más. La cuestión se expande mucho más cuando ni siquiera, es decir, por ejemplo, en la bolsa, hoy la bolsa se mueve por algoritmos, es decir, son por sistemas automáticos de autoaprendizaje. Pero entonces la propia gente que trabaja en la bolsa y que controla la bolsa, que sabe cómo funciona la bolsa, no sabe cómo funciona el algoritmo. Entonces a todo eso se le llama una caja negra. Digamos. Bueno, el concepto de caja negra nació con la fotografía, no con la psicología. Exacto, ¿no? La segunda cuestión es este asunto que decías del aspecto lúdico de las máquinas. Esto es anterior a las pantallas, ¿o no? Sí, por eso os pasaba esto. Bueno, a ver, ¿en qué máquina piensas? ¿Como en las ferias? De golpe la bicicleta, por ejemplo. Sí, pero es un medio de transporte, ¿no? La bicicleta Pero además. también es lúdico para mucha gente. Sí. Bueno, a mí me interesó ver un poco cómo la máquina técnica, digamos, empezaba a incluir una relación con lo que llamábamos como placer o goce, digamos, ¿no? Pero es cierto que viene desde antes, sin duda. Sí, perdón, tenía ganas de pasaros, lo digo por si lo podéis ver. Hay un documental que se llama Dreamland, que es uno de los primeros ensayos documentales de los años 50, que muestra a la gente en una feria y los comportamientos de la gente en la feria. Entonces es como que al director le interesó tanto mostrar cómo han cambiado los comportamientos de la gente a través de su relación con todas estas máquinas, digamos, ¿no? Narcís, que havies demanat la paraula. Bueno, no, un poco es una pregunta ingenua. ¿Cuál sería la conclusión un poco desde el punto de vista de la biopolítica de este itinerario que nos has marcado hoy, ¿no? ¿A qué conclusión llegaríamos o qué sacaríamos? No solo desde el punto de vista de lo lúdico, sino de otros puntos de vista. ¿Qué más habría, aparte desde el punto de vista de la biopolítica? Sí, yo traía un final feliz y te lo voy a poner, aprovecharé para ponerlo, y que sucedió ayer. Digamos que ayer fue un día muy importante, digamos. No puedo... Esto es lo que yo vi en la calle ayer.
cayó la luz, se cayeron todos los mecanismos de comunicación digital y gente bailando en la calle. Mucha gente bailando en la calle. No sé si es solo... Sería la conclusión lúdica. Tengo más fotos, también había gente con mucho miedo. Había gente haciendo colas y comprando lo que sea. Hablábamos antes de la gente que ayer salió a comprar radios. Sabías que no iba a durar más de 6 horas, ya habían dicho, ¿para qué necesitas una radio a pilas? Pero el no estar comunicado hoy en día da pánico. Y creo que nos dio un poco a todos, ¿no? Porque hasta en la pandemia podías llamar, ¿no? Y hablar con tus amigos de cómo estaban. Ayer no se podía. Entonces son estas experiencias frente a la técnica que... Pero bueno, en síntesis, creo que no hay una síntesis, ¿no? Creo que es un conflicto en movimiento lo que estamos viviendo en relación a la técnica. Lo que sí me parece un poco naif todavía, digamos, la posición humanista y antitécnica, ¿no? Es decir, la puedo entender, pero me parece naif pensar de que somos naturaleza y la técnica es un agregado externo. La cuestión es esto que hablamos siempre, ¿no? Es decir, ¿por qué se ha privatizado todas las redes? O sea, para mí hay un elemento político que es muy importante en cómo estamos viviendo. Que tiene que ver con la posesión de los medios de producción. Estamos en lo mismo que hace un siglo, en el fondo. Jesús, y después tú. Yo solamente quería poner un ejemplo que quizá tenga un cierto interés, y es que una técnica de encriptamiento de noticias de la Segunda Guerra Mundial que desarrollaron los alemanes para evitar que los ingleses entendieran los mensajes de los pilotos cuando iban a bombardear Londres, es la estereofonía. Ellos dividieron los mensajes los mandaban por 2 canales diferentes y el galimatías era no interpretable. Sí, la máquina Enigma, ¿no se llama? Esta es la versión. Esa es la versión inglesa, que es la que decodifica los mensajes. La máquina Enigma es la que decodificaba la máquina alemana. Decodificaba a la máquina alemana. Vale. ¿Y lo comentabas en qué sentido? Porque eso dio origen en los 50 a la estereofonía. Exacto. Vale. O sea, cuando nos vendieron el primer equipo estereofónico, uno a la derecha y otro a la izquierda, era una aplicación lúdica de una técnica de encriptamiento terrible. ¿Vols fer la pregunta? Sí? No havies demanat la paraula? Yo la había demandado. Perdón. No, hay una cosa muy interesante en esta dimensión lúdica que tú dices, que a mí me lleva a un concepto de carácter marxista, que es el valor de uso o el valor de cambio que se le da a la máquina. Si el valor que se le da en un momento determinado es de cambio, es reproductora de la mercancía y de la plusvalía que ésta produce. Pero, por el contrario, si el valor es de uso, ahí es donde efectivamente el diálogo, por así decirlo, entre comillas, entre el hombre y la máquina puede, no necesariamente, pero puede resultar muy creativo. Incluso yo creo que algunos aspectos de la caja negra pueden ser desvelados y enriquecidos. Digamos, ese hardware profundo que podemos asimilarlo en cierto sentido al inconsciente humano, y ahí pueden brotar efectivamente elementos digamos, a partir de los cuales podamos transformar la relación entre hombre-máquina, pero siempre en esa vertiente lúdica. Evidentemente llega un momento en que, tú lo has dicho muy bien, esa concepción naif de carácter humanista, pensando que el hombre es una naturaleza completamente separada de la máquina, eso, aun cuando quisiéramos, eso ya no es posible.
Lo que hay que ver es justamente cómo se define esa relación y desde dónde, y quién la define. Porque efectivamente en el film clásico, ¿no?, de Metrópolis, vemos que efectivamente la relación del hombre con la máquina es de absoluta alienación. De ahí que efectivamente luego Mackintosh efectivamente comprende muy bien el mensaje y ofrece una nueva mercancía desde el valor de uso que se le puede añadir o agregar a esa máquina, pero encubriendo muy bien el régimen de plusvalía que más adelante va a salir, y que todos esos lenguajes, de alguna manera, van a ser codificados desde el poder con un único objetivo: la reproducción del capital y del goce, no el placer que éste produce. ¿Para quién? Para el amo. Esta es la... Por aquí ya intervendría Lacan con todo este asunto de goce, ese plus de goce y esa plusvalía de placer, ¿no? Porque ahí se divide, el goce está más bien del lado del amo y el placer es del lado del usuario, que interactúa no en función del interés del amo, sino en función de su deseo, de las articulaciones del propio deseo. I de moment aquí lo dejo. El Gaudi estaria... El goce que diu vostè... És el Gaudi en català. El Gaudi. És el Gaudi. C'est la jouissance française, Sí, la jouissance. La jouissance. Exacte. Aviam. I el plaer és aquella relació amb l'altre o amb la màquina o amb l'objecte que pressuposa una escolta de l'altre i un respecte envers l'altre. I el seu llenguatge, d'alguna manera, és contemplat i incorporat en la dinàmica pròpia de la relació. Bé, sí. O sigui, el Gaudi estaria més a prop de la pulsió de mort. Sí, efectivament. Efectivament. I el plaer, el desig, estaria més a la pulsió de vida. En la mesura que és una construcció. En la mesura que és una construcció per tant un joc. Sí. Amb tot això jo volia dir una cosa que a mi m'ha sorprès. Vostè... Ah, perdó, és que he interromput, Pregunta-li al ponent, pregunta-li al ponent. No, sí, ja anava al ponent. Però disculpeu-me perquè m'he saltat el... No, està bé, sí, és això. O sigui, se li ha escapat y todo esto se lo come el mercado. O sigui, jo el concepte de mercat, segons va començar la maçonia, era un concepte de competitivitat, diguéssim, de divisió del treball, de creativitat, de mercat, i té elements positius. És a dir, jo crec que la visió marxista, o la visió comunista, jo crec que vostè està en aquest camp, fa com una dicotomia en la que jo no arribo a estar d'acord. És a dir, jo crec que el capitalisme, ja era la qüestió de la pulsió de vida i la pulsió de mort, el problema del capitalisme és de la concentració de capital en poques mans, que això està en contra de les lleis del mercat. És a dir, tot aquest poder del núvol, ara hi ha un tal... En Varoufakis, que va ser ministre, ha escrit un llibre que es diu El tecnofeudalisme, i diu que la renda de la terra s'ha canviat per la renda del núvol. Bé, el capital s'està concentrant cada vegada més en menys mans i s'està precaritzant no només el treballador i l'autònom, sinó que s'està precaritzant el capitalisme que era creatiu pel món, que és la petita i mitjana empresa. O sigui, que el petit i mitjà capitalisme se l'està menjant. Però no és el mercat, és una minoria que domina. Llavors, la pregunta està en què fa l'esquerra davant d'això. És que el drama està aquí, perquè és que som afectats un 80% de la societat, inclús en els països de l'OCDE. Un 80% estem. Llavors, en quant al capitalisme i comunisme, jo crec que el subjecte té elements capitalistes, que són extrapolacions estratosfèriques, que són sanes i que formen part de la pulsió de vida, diguéssim. És la visió. Jo crec que avui dia l'esquerra
està fent massa dicotomies, negant totalment el capitalisme, que el capitalisme també té a veure amb la democràcia, que són uns valors. Per mi la democràcia és el valor irreductible que esteu oblidant. O sigui, des del 39 al 46, quan acaba des del 45 fins al final dels 80, hi ha l'estat del benestar, que és la socialdemocràcia europea, i això és únic al món, i va haver-hi pau, no va haver-hi cap més guerra mundial a Europa. Vull dir que jo crec que hi ha una tendència, estem caient tots a la dicotomia. Potser també hi caic jo, No sé si... Vols contestar alguna cosa, Jacobo? No, yo creo que uno lo que pretende cuando analiza todo esto es decir dónde estamos, ¿no? Y entonces si tú hablas del capitalismo cognitivo, que es donde estamos, ya no estamos. ¿Capitalismo cognitivo? Cognitivo. Si el capitalismo cognitivo es hoy en día la fuerza preponderante del capital, digamos, ya no está. Això seria lligat al conductisme? No, cognitivo en cuanto a conocimiento. Digamos, y lo que tiene que ver con... Es que hi ha una psicologia cognitivista. No, entonces, digamos de que el capitalismo no es algo fuera del tiempo y el espacio, sino que ha tenido unos cambios desde Adam Smith, cuando hablaba del mercado, hasta hoy en día el capitalismo cognitivo. Entonces, lo que tenemos que ver es dónde estamos y lo que sucede. Entonces, yo creo que también a partir de ahí, bueno, si quieres, muy sintético, muy radical, hay una lucha de clases, y hay una lucha de clases que nos lleva a que un 1% mantenga unos beneficios enormes sobre el resto de la población. Y ya está. Y la cuestión es cómo se hace, no es un problema que hace la izquierda, ni que tenemos que mantener el mercado. Bueno, no sé, ahí cada uno se vincula con lo que es su propia historia, ¿no? Y lo que considera la historia, pero creo que no, digamos, la idea es salir de conceptos universalistas que no nos llevan a ningún lado. Hablar de Adam Smith hoy en día, yo creo que no nos da nada, ¿no? Bueno, Jacobo, no hay ninguna... Sí, hay otra mano levantada, otra pregunta. Luego yo me gustaría formularte una también. Anda, sí, yo, a tenor de... Bueno, me parece muy interesante la charla, la conferencia, y a tenor de este último debate, creo que tendríamos que tener en cuenta también algunas de las ideas de análisis que parten de zonas no europeas ni americanas, no céntricas, sino de tener en cuenta algunos de los aspectos de crítica que hacen, por ejemplo, las filosofías de la liberación en América Latina. También podríamos ir a China o podríamos ir a la India, ¿no? Pero las de América Latina son de un cierto interés porque configuran lo que tú ahora decías de una cosmología diferente que se crea en el siglo XV. Es una cosmología, digamos, que contempla no solo la estructuración del pensamiento occidental en contra de las mitologías de la Iglesia, del cristianismo o del judaísmo, ¿no? Y que de alguna manera empiezan a repensar, digamos, el conjunto de opresiones a las cuales estamos sometidas y que ayudan a entender, digamos, que el sometimiento, que la opresión que condiciona ese 1,99 que has citado tú, pues está basado en opresiones de tipo económico, político, militar, social, de género, de sexo, de cultura. Es decir, que hay una complejidad, que esta complejidad de alguna manera, pues en los textos de Deleuze aparece, ¿no? Al analizar un poco la complejidad, cómo evolucionan las cosas, ¿no? Y a partir de aquí, digamos, un poco, según que esquemas demasiado simples o no ayudan a entender las cosas, ¿no? Sino que es más barroco,
digo, como dice Catalá, ¿no? Es más barroco el problema y quizá estas cosas nos ayudan a entender, por tanto creo que lo diga a la izquierda o no diga pues tampoco lo mismo, ¿no? Y es más importante intentar entender eso para ver si encontramos grietas para anclar el pensamiento y a partir de esto establecer o proponer cosas nuevas, aunque no sean cosas, digamos, que delimiten un futuro, que tengan un objetivo, que sean fruto de un deseo, sino que sean fruto, digamos, de una realidad concreta, ¿no? Y nos enfrentemos a ellas. Por ejemplo, ayer mismo hubo una cosa muy interesante, que parece antigua. En Albi, que es una pequeña población cerca de Lérida, se quedó parado un AMLO. Un AMLO es un ave de barato. Este AMLO se quedó parado con 490 personas. Nadie fue a buscarlos. La gente del pueblo los fue a buscar andando, los llevó a sus casas, abrió la cooperativa, les dio de comer. O sea, no había ni un teléfono, ni una tecnología, ni un consumo. Había una relación directa entre una población feble, débil, y una no afectada, y una población normal, digamos, sin ningún. Hasta esta mañana a las 10 no ha llegado algún taxi a buscarlos. Molt bé. No sé, nos queda una reflexión. Yo, a mí, como me habéis citado, sí, tengo que decir desde detrás de la cámara que quizá la tragedia, digamos, de las nuevas tecnologías es que para poder pensar esa complejidad que tú dices, necesitamos el rizoma que los israelíes utilizan para hacer la guerra. Sí. Jacobo, jo et volia intervenir en el sentit de recordar que el cicle que estem fent a Aula de l'ES aquest curs és filosofia i tecnologia. Noves tecnologies i tecnologia a tope, evidentment. I la teva intervenció ha estat magnífica perquè ens ha d'explicar des del punt de vista tecnològic, tecnoartístic, des de l'art o des de la creació, l'aprofitament que l'artista té de les noves tecnologies per tal d'explicar-se millor i per tant de presentar millor un món, un nou món. És a dir, que algunes de les fotos o pel·lícules que s'han ensenyat eren premonitòries. Això és el valor que té l'art en general, no? Perquè l'art, si té alguna cosa, paral·leles, és creació de món. L'art és això, simplement, és creació de món. És actualitzar alguna cosa que ja és a l'ambient i l'artista té el do especial d'intuir-ho i d'actualitzar-ho, de posar-nos-ho al davant, que tingui presència. Aleshores, volia dir que a la teva exposició hi ha hagut una referència a Simon Don claríssima, no diguem ja a Deleuze, perquè has parlat d'ell 3, 4, 5, 6 vegades, no? Però a mi de Simon Don m'interessaria remarcar, quan parlem dels canvis que les noves tecnologies produeixen en els cossos, tu has parlat dels cossos moltes vegades, aquests canvis que la tecnologia produeix són canvis incorporis, són canvis incorporals, és a dir, no tenen, sinó que afecten els valors, la moral, el comportament, la manera de pensar, la Weltanschauung, que es deien els alemanys fa ja 50 anys. I tot això, com ha recordat el Josep Maria Català, es produeix d'una manera rizomàtica. És a dir, a partir d'aquella dimensió molecular que afecta, evidentment, a la dimensió institucional o la molar, entre les quals hi ha sempre un diàleg, no? L'entitat molecular canvia i a la vegada canvia també la institució. Per això quan parlaves que als anys 50, 60, 70 hi havia hagut aquella voluntat de canviar les institucions, vamos a meternos en la institución para cambiarla. Bueno, sí que es va canviar, evidentment que es va canviar. Ara, la institució va resistir, és normal, perquè la institució és molt més forta que la voluntat d'uns ciutadans que es fiquen allà a fer tot el que volen. Bé, jo et volia dir, anant al que m'ha interessat al final teu, que ha estat com una mena de provocació, quan has recordat del rizoma, que els jueus s'havien aprofitat del rizoma i... Solo ellos? No, els jueus no. L'estat d'Israel. Ui. Els jueus.
Un lapsus, lo sento moltíssim. El ejército de Sí, l'ejército de Israel. Molt bé. Bueno, sí, això és tot una mica una provocació que ens fa Bifo Berardi, que és el text que tu has citat, que tu has llegit. Clar, el Joan Maria ens ho ha recordat. El rizoma és el principi de connectivitat a partir del qual funciona el món. Tant les institucions com els ciutadans, com els cossos. Aleshores, una cosa no treu l'altra. Funcionem tots així. I si l'estat d'Israel va tenir l'encert d'endevinar o d'intuir que a través del rizoma podia fer una guerra més suculenta per als seus propis interessos, perforant les parets, introduint-se, treballant en petits blocs de militars totalment desconnectats els uns dels altres. Per tant, rizoma total. No se li pot atribuir negativament a Deleuze ni a Guattari, sinó que, justament, van tenir l'encert d'endevinar que el capitalisme és rizomàtic. Que el capitalisme és un cos sense òrgans i que ens domestica cada dia. I utilitza les màquines per, sobretot, utilitza avui en dia, utilitza les màquines. Jo també soc usuari de màquines, evidentment, i per tant jo estic sotmès als canvis incorporis que l'ontologia, segons Deleuze i Guattari, produeixen. Però miro el meu entorn i tothom està connectat. És gairebé inevitable. Per tant, hi ha una denúncia, però hi ha una alternativa. L'alternativa és la que jo crec que Deleuze i Guattari van donar, i molts altres seguidors seus, moltíssima gent, i és l'art, justament. Deleuze i Guattari donen com a alternativa en aquesta submissió a la màquina, els que posseeixen les màquines, els poders, evidentment, dona com a alternativa crear nous mons, fer possible que alguna cosa més aparegui al nostre horitzó per tal de canviar el món i no sotmetre'ns d'una forma sotmetre'ns submisament als designis del poder. No sé si tens alguna cosa a dir de tot aquest sermonet que has fotut. No, es muy interesante. Eso que la idea era aquesta, ¿no? Vale, para la provocación. No, provocación no, pero reflexionar, ¿no? Es decir, un poco la fenomenología, que a la entrada dije de que partía de un punto de vista fenomenológico, lo que intenta la fenomenología precisamente es eso, ¿no? Es decir, partir de una subjetividad para llevar a una resonancia, digamos, en los demás y ver cómo te afecta a tu conciencia también, ¿no? Y encontrar sentido. Por ejemplo. El final que has propuesto, esa manifestación lúdica de gente que se reúne en la calle para celebrar, no se sabe qué, que hay un tiempo que no está sometido al reloj, claro. Es, en el pensamiento de Deleuze, eso es una línea de fuga. Y ahí el poder, digamos, por un instante pierde el control en esa línea de fuga. ¿Cuándo recupera el control? Efectivamente, ahí está muy claro cómo podría, digamos, recuperar el control en esa escena, cuando aparece el fetichismo de la mercancía. Coca-Cola, bocadillos, agua mineral envasada. Ahí es donde el capitalismo se reapropia de esa línea de fuga y la introduce en la máquina del mercado. Y para eso el capitalismo es genial. Es decir, yo no sé cómo se lo monta todavía, pero efectivamente hay una comprensión profunda de la naturaleza humana y de sus necesidades, y cómo esta naturaleza y necesidades vuelven, es decir, las reincorpora al circuito de la mercancía y lo que Marx determinó como fetichismo de la misma, porque ayer se produjeron dos fenómenos. Esa línea de fuga, pero por otra parte, lo que yo digo, la psicosis de la mercancía. La psicosis de la mercancía. Todo el mundo buscaba agua mineral desesperadamente, bocadillos, pan, lo que fuera. La cuestión era tener, digamos, la despensa llena. ¿De qué? ¿De qué? De algo que está absolutamente vacío. Necesitaba llenar, necesitaba llenar su cabeza, su alma de algo, y ese algo que es la mercancía, el fetiche de la mercancía, que tiene un poder terrible. Y eso el capitalismo lo ha comprendido muy bien, esas leyes de integración. Ya Moisés tuvo que ver con esto, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que, a raíz de lo que
hay dos conceptos básicos. Yo, aparte del capitalismo, yo diría el empoderamiento, el que tiene el poder. Claro, sí, es eso. Hay dos conceptos que son básicos y que lo borda Deleuze y Guattari. La territorialización y descentralización. Cuando él tiene algo, la esquizoanálisis, ¿no? Un punto de fuga, lo que hace es lo descentraliza y lo hace suyo. Entonces, los paradigmas que él monta son a lo que le interesa. Mientras que el consumidor no se da cuenta de esto, no hay conciencia de ello. Y referente a lo otro, ¿no? Yo lo dije una vez y es que es así, el poder más, o la energía más prístina y más potente que hay es el deseo, que es lo que hace actuar la voluntad. Y la voluntad es lo que mueve el mundo. Y ahí Schopenhauer, tú has citado antes a Schopenhauer, pero el poder lo sabe esto. Si yo controlo el deseo, controlo la sociedad. El Antiedipo lo borda en este aspecto. ¿Cómo canalizas y refinas más o menos el deseo de la gente? No es controlar el deseo, es pervertir el deseo. No, control. Pero por la vía de la perversión. Claro, se lo hace, no quiere que te refines. Por la vía de la perversión. Porque si te refinaras, tu pensamiento sería distinto. Bueno, ya ves. No, bien. Yo os decía que para todos nosotros realmente la contaminación de Deleuze y Guattari ha sido riquísima. Muy compleja, a veces me parece que demasiado, pero muy rica sin duda. Y entonces, bueno, ver que lo que he hablado provoca algunas asociaciones y reacciones deleuzianas siempre es agradable. Bien, entonces no sé si han sido tus últimas palabras en esta sesión de hoy, però podrien ser-ho, no hay más palabras. Em sembla que aplaudim doncs el ponent i...